Desperté después de 10 años en coma. Y lo primero que escuché fue la risa de mi propia esposa con otro hombre en el pasillo. No sabía quién era él todavía. No sabía muchas cosas todavía. Mi nombre es Alejandro Vargas. Hace 10 años tenía 34 años, ambicioso, enfocado, construyendo una de las empresas de logística de más rápido crecimiento en Ciudad de México. Tenía una esposa llamada Camila, a quien amaba más de lo que sabía expresar. Tenía un mejor amigo llamado Ricardo, en quien confiaba con todo, incluyendo la empresa. Y tenía un futuro que parecía imposible de detener. Entonces, una noche, mi coche cayó desde un puente en las afueras de Guadalajara, y desaparecí de mi propia vida. Cuando finalmente abrí los ojos en esa cama de hospital, 10 años después, delgado como papel, con los músculos casi desaparecidos, el médico estaba de pie frente a mí con una expresión que no supe leer del todo. Alivio, sí, pero debajo de eso había algo más, algo cauteloso. Me dijo: «Señor Vargas, va a necesitar tomarse las cosas con mucha calma». Pensé que hablaba de mi recuperación. No era eso. Me dijeron que era un milagro. 10 años en estado vegetativo, y aquí estaba yo, hablando, pensando, recordando. El neurólogo seguía usando la palabra extraordinario. Las enfermeras me miraban como si nunca hubieran visto algo así. Camila entró a la mañana siguiente y rompió en llanto en el momento en que vio mis ojos abiertos. Tomó mi mano con las dos suyas y la presionó contra su rostro. «Alejandro», susurró. Nunca dejé de creer. Y Ricardo, mi mejor amigo, mi hermano, el hombre que conocía desde los 19 años, estaba al pie de la cama con lágrimas corriéndole libremente por la cara, negando con la cabeza como si no encontrara las palabras. Lo creí todo. Durante exactamente 3 días creí cada lágrima. Después empezaron las grietas. Cosas pequeñas al principio. La forma en que el teléfono de Camila se iluminaba con mensajes que ella giraba para que yo no viera. La manera en que Ricardo la miraba, solo un instante, menos de un segundo, cada vez que yo preguntaba sobre la empresa. La forma en que cada pregunta que hacía sobre Vargas Logística era respondida con la misma evasión suave y ensayada. «Solo descansa, hermano», me dijo Ricardo una tarde, apretándome el hombro. «La empresa está bien. Todo está bien. Concéntrate en recuperarte». Lo miré. «Solo quiero saber lo básico. Ingresos, personal. ¿Sigue el depósito principal en Tlalnepantla?» Sonrió, con demasiada facilidad. «Todo eso puede esperar». Asentí como si lo aceptara, pero algo en mi pecho se había quedado muy, muy quieto. En mi 5ª noche en el hospital no podía dormir. Una enfermera llamada Patricia entró cerca de las 2 de la mañana a revisar mis signos vitales. Una mujer tranquila, de unos 40 y tantos años, con esa clase de cara que ha visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. Había sido amable conmigo de formas pequeñas, una cobija extra, un té que nadie le había pedido que traiga. Le pregunté en voz baja si podía conseguirme un periódico. Cualquiera. Viejo estaba bien. Me miró un momento. Luego asintió sin decir nada. Regresó con 3, doblados bajo el brazo como si los estuviera contrabandeando. Los dejó en mi mesita de noche, apagó la luz del techo dejando solo la lámpara de lectura y se fue sin decir nada. Lo encontré en el segundo periódico, sección de negocios, página 4. Vargas y Mendoza Logística, catalogada como la 3ª operación de carga más grande de América Latina. Leí esa línea 4 veces. Vargas y Mendoza. El apellido de Ricardo es Mendoza. Yo nunca, en ninguna conversación, en ningún documento, en ningún sueño que hubiera tenido sobre el futuro de mi empresa, había aceptado poner el nombre de Ricardo junto al mío. Vargas Logística era mía. La había construido desde cero, con un solo camión, una línea telefónica rentada y una bodega que apenas podía pagar. Ricardo era mi gerente de operaciones, mi amigo, no mi socio, nunca mi socio. Y sin embargo, ahí estaba, impreso en tinta, completamente como si fuera algo normal. Doblé ese periódico con cuidado y lo deslicé bajo mi colchón. Luego me quedé en la oscuridad pensando en la forma en que Ricardo había llorado al pie de mi cama.
y me pregunté qué era exactamente lo que había estado sintiendo. En mi 8º día, apareció en mi puerta un hombre que no esperaba. Luis Ortega, mi antiguo director financiero, un hombre callado, meticuloso, leal de la manera en que solo las personas verdaderamente humildes pueden serlo, no porque le conviniera, sino porque simplemente no sabía ser de otra forma. Se veía más viejo, más pesado. Sus ojos cargaban algo que reconocí de inmediato. La mirada de un hombre que ha guardado un secreto tanto tiempo que ya había empezado a pesarle físicamente. Esperó hasta que el pasillo quedó en silencio. Luego acercó la silla de visitas a mi cama, se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas y habló en un tono apenas por encima de un susurro. Alejandro, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto conmigo. ¿Cuánto recuerdas de la noche del accidente? Poco, dije. Una reunión de negocios, subirme al coche, unos faros viniendo hacia mí, y luego nada. Luis asintió despacio, miró sus manos. ¿Recuerdas de qué era la reunión? Algo en la forma en que lo preguntó hizo que el aire de la habitación se sintiera diferente. Un cliente, dije. Un contrato potencial. ¿Por qué? Me miró. ¿Recuerdas el nombre del cliente? Empecé a responder, y entonces, curiosamente, no pude. El nombre no llegaba. Los médicos me habían advertido que podría haber huecos, partes aisladas de la memoria que el cerebro había sellado durante el coma, como daño por humedad detrás de una pared. Luis me observó intentando recordar. Está bien, dijo en voz baja. Eso podría ser algo bueno. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, escuchamos pasos en el pasillo. La postura de Luis cambió en un instante. Columna recta, cara neutral, voz subiendo a un volumen conversacional normal, mientras empezaba a preguntar sobre mi programa de fisioterapia. Pero cuando se levantó para irse, presionó un papel doblado en mi palma y cerró mis dedos alrededor de él. Una fecha, una dirección y 3 palabras. No le digas a Camila. La dirección era una bodega en las afueras industriales de la ciudad. Llegué allí 2 semanas después de mi traslado al centro de rehabilitación, escapándome una tarde libre, diciéndole al personal que necesitaba aire fresco. Luis estaba esperando en la unidad con una llave de candado y sin ninguna expresión en la cara. Adentro había cajas de archivos apiladas de piso a techo, 10 años de papel, registros, contratos, documentos judiciales, enmiendas notariadas, todo organizado, etiquetado, preservado como evidencia, porque eso era exactamente lo que era. ¿Cuánto tiempo llevas guardando todo esto?, pregunté. Desde el año 2, dijo, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando y entendí que si algún día despertabas, ibas a necesitar pruebas. Sacó una carpeta específica y la abrió sobre una mesa plegable. Mira la fecha de este documento. Era un acuerdo de reestructuración accionaria. 18 meses después de mi accidente. Mi firma en la última página. Mi firma. En un documento firmado mientras estaba en coma. Sentí algo frío moverse por dentro. Camila tenía poder notarial. Lo tenía, dijo Luis. Y durante el primer año lo usó de forma normal. Facturas, decisiones médicas, mantener la empresa funcionando. Pasó a otra página. Pero en el año 2 empezaron pequeñas transferencias, reclasificaciones de activos, lo suficientemente menores para parecer contabilidad estándar. Y en el año 3 colocó otro documento encima. A Ricardo le otorgaron un 49% de participación a cambio de lo que llamaron inyección de capital y liderazgo operacional continuo. ¿Compró parte de mi empresa? Sí. ¿Con qué dinero? Luis guardó silencio exactamente el tiempo suficiente para que se me erizara la piel. Esa, dijo, es la pregunta que no me deja dormir. Tomé mi decisión esa noche. Iba a volver a casa, sonreír, aceptar las cenas que Ricardo traía, dejar que Camila se preocupara por mi recuperación, y los iba a observar a los dos como una cámara grabando cada fotograma. Fue la actuación más difícil de mi vida. Camila había redecorado la casa. Muebles nuevos, cuadros diferentes, una remodelación de cocina que no reconocía. Lo explicó con alegría. Necesitaba hacer algo con mis manos durante todos esos años, ya sabes cómo soy. Y yo asentí y dije que se veía hermoso.
Ricardo venía a cenar los martes y jueves. Traía vino, contaba historias, hacía reír a Camila. Y ahí estaba eso, esa comodidad entre ellos. No la comodidad de dos personas que habían sufrido juntas, algo más cálido, más privado. La clase de confianza que se construye en habitaciones donde nadie más está mirando. Un jueves por la noche bajé antes de lo que esperaban y me detuve justo afuera del umbral de la cocina. La voz de Ricardo, baja. Está haciendo más preguntas sobre las cifras del depósito. Camila. Solo está desorientado. Los médicos dijeron, Camila. No está desorientado. Nunca lo estuvo. Luego su voz, apenas audible. ¿Qué hacemos? Entré a la cocina. Sonreí. Pregunté si la cena estaba lista. Los dos me devolvieron la sonrisa. Y en algún lugar dentro de mí, una ira fría y muy precisa empezó a tomar forma. Luis me llamó 3 días después. Había encontrado lo que buscaba. Necesitas sentarte para esto, dijo. Dime. El capital que usó Ricardo para comprar parte de la empresa se rastrea a través de 3 empresas fantasma hasta una cuenta controlada por Félix Garza. El nombre me golpeó como entrar a agua fría. Félix Garza. Conocía ese nombre. Lo conocía porque 7 años antes de mi accidente, Garza había entrado a mi oficina con una oferta que habría triplicado nuestros ingresos en 12 meses. Y yo había salido de esa reunión y le había dicho a Ricardo esa misma tarde que no había cantidad de dinero en el mundo que valiera hacer negocios con un hombre que usaba rutas de carga para mover lo que Garza movía. Ricardo había estado completamente de acuerdo. Por supuesto, hermano, no necesitamos ese tipo de dinero. Somos mejores que eso. Luis, dije despacio, ¿la empresa está trabajando actualmente con Garza? Vargas y Mendoza ha sido uno de los principales socios logísticos de Garza durante los últimos 8 años. Me quedé sentado con eso un largo momento. Mi coma no había sido simplemente una oportunidad para Ricardo, había sido un requisito. Llamé a Ricardo esa tarde y mantuve la voz completamente serena. Ricardo, creo que estoy listo para volver. Quiero ver las oficinas, sentirme útil otra vez. ¿Podemos arreglarlo? Su respuesta llegó medio segundo demasiado rápido. Claro, hermano, el viernes por la mañana. Le daremos una bienvenida como se merece. Perfecto, dije. Solo tú, yo y Camila. No quiero un gran espectáculo. Lo que tú quieras. Le escribí a Luis inmediatamente después. Viernes, sala de juntas, trae todo. Viernes por la mañana. Mi sala de juntas, mi mesa, mi nombre todavía primero en el membrete de la empresa, aunque todo lo demás hubiera cambiado. Me senté en la cabecera. Ricardo tomó la silla a mi derecha, no la silla en el otro extremo. Una elección pequeña, instintiva. Me dijo todo sobre cómo veía la jerarquía ahora. Camila se sentó frente a mí, quieta y compuesta, con las manos entrelazadas sobre la mesa como si asistiera a una reunión de rutina. Luis puso la carpeta frente a mí y se hizo a un lado. La abrí. No levanté la voz. No era necesario. Simplemente fui colocando cada documento sobre la mesa, uno por uno, nombrándolo al hacerlo. Enmienda accionaria, año 3. Mi firma falsificada. Ricardo se movió en su silla. Alejandro, eso no es... Registro de transferencia a empresa fantasma. Este conecta con la cuenta de Garza. No entiendes el panorama completo. Contratos de Vargas y Mendoza Logística. 8 acuerdos activos, todos manejando la carga de Garza. La habitación quedó en silencio. Ricardo intentó la negación primero, luego la justificación. Alguien tenía que tomar decisiones. La empresa se habría derrumbado. Hice lo que tuve que hacer para mantenerla viva. Las palabras salieron ensayadas, como si las hubiera practicado. Pero Camila no dijo nada. Estaba completamente quieta, mirando los documentos sobre la mesa, y algo en su cara había cambiado. La compostura se había ido. Lo que había debajo parecía menos culpa y más agotamiento. Como una mujer que había estado conteniendo la respiración una década y finalmente había decidido dejar de hacerlo. Camila, dije en voz baja, cuéntame lo que sabes. Me miró. Necesitas entender lo que estaba pasando antes del accidente, Alejandro. Y entonces me lo contó todo.
Había entrado a esa sala creyendo que era la víctima. Salí entendiendo que la verdad era algo mucho más oscuro, y que parte de esa oscuridad tenía mis propias huellas digitales. 3 semanas antes del accidente, me contó Camila, había descubierto algo que yo le había ocultado a todos. 2 años antes de que mi coche cayera del puente, yo había hecho un trato privado con Félix Garza. No de carga, no de contratos. Lavado de dinero. Fuera de los libros, imposible de rastrear. Canalizado a través de subcuentas que yo había creado específicamente para ese propósito. Me había dicho que era temporal. Un puente. Solo el capital suficiente para sobrevivir un trimestre difícil. Pero Garza no hace nada temporal. Cuando regresó exigiendo más rutas, más volumen, más control, entré en pánico. Fui a Ricardo en privado y le conté todo. Le pedí ayuda para encontrar una salida. Y Ricardo sonrió y dijo que él lo resolvería. Lo que realmente hizo fue ir directamente a Garza. Se ofreció como un reemplazo más cooperativo. Aceptó todo lo que Garza me había pedido a mí. Y luego, a cambio de su lealtad, la gente de Garza organizó un accidente en un puente en las afueras de Guadalajara. No para matarme. Eso fue lo que dijo Camila. Era una advertencia. Solo fue demasiado lejos. Camila lo supo todo en el año 2. Y se había quedado, no por amor, ni por lealtad, ni por negación. Se había quedado porque Ricardo le había dejado muy claro que las únicas personas a quienes Garza castigaba más duramente que a quienes lo desafiaban eran las familias de quienes hablaban. Me había visitado cada mes durante 10 años. No porque estuviera esperando que yo me recuperara, sino porque mi cama de hospital era el único lugar en su vida donde se sentía lo suficientemente segura como para respirar. Lo siento, dijo, y no estaba mirando a Ricardo, me estaba mirando a mí. Debí haber encontrado la manera de decírtelo antes. Simplemente no supe cómo. La habitación estaba completamente en silencio. Ricardo miraba la mesa fijamente. La Fiscalía Federal detuvo a Ricardo 5 semanas después. La conexión con Garza se desmoronó rápidamente una vez que los documentos correctos llegaron a las manos correctas. Una década de registros meticulosos de Luis resultó ser exactamente la clase de evidencia que convierte una teoría en condena. La operación de Garza tardó más. Estas cosas siempre tardan. Camila cooperó con todo. Testificó contra Ricardo. Testificó contra la gente de Garza. Firmó cada papel que le pusieron enfrente. No sé qué hacer con eso. He estado tratando de descubrirlo cada noche desde entonces. Porque aquí está la cosa a la que sigo volviendo. Nada de esto, no el trato de Ricardo, no el accidente, no 10 años de mi vida desapareciendo. Nada habría pasado si yo no hubiera tomado esa primera decisión en una oficina silenciosa, con Félix Garza sentado frente a mí. Me dije que era supervivencia, me dije que era temporal, me dije que no tocaría a las personas que amaba. Ricardo me traicionó, la gente de Garza me dejó en coma. Pero la puerta por la que entraron, yo la dejé abierta. Obtuve 10 años de silencio y un cuerpo que apenas funcionaba. Y en algún lugar de todo ese tiempo, en cualquier parte de mi cerebro que aún seguía funcionando, creo que siempre supe que la verdad iba a ser esta. Solo nunca esperé que fuera sobre mí. Honestamente, todavía no sé dónde debe caer la culpa. En Ricardo, que eligió a un criminal sobre su amigo más antiguo. En Garza, que se tomó una década de mi vida sin parpadear. En Camila, que supo y guardó silencio, y de alguna manera todavía no logro culparla del todo. O en la versión de 34 años de mí que se sentó en esa oficina, miró el dinero de Garza e hizo un cálculo. Hay algo que todavía me mantiene despierto por las noches. Una pregunta que nadie ha podido responderme. La reunión de negocios, la noche del accidente, el cliente cuyo nombre sigo sin poder recordar. Luis dice que no sabe quién era. Los abogados de Ricardo dicen que no es relevante. Y Camila, la única vez que le pregunté directamente, apartó la mirada por solo un segundo antes de responder. Dijo que no sabía. Pero he pasado 10 años aprendiendo a leer rostros en un lugar donde yo no podía moverme ni hablar. Y sé cómo se ve a alguien cuando está eligiendo sus palabras con mucho cuidado. Entonces dime,
¿Qué crees que pasó realmente esa noche en la carretera? ¿Fue una advertencia que se fue demasiado lejos? ¿Alguien intentaba deshacerse de mí permanentemente? ¿Y crees que Alejandro merecía lo que le pasó? ¿O el hombre que enciende el fuego es responsable de todo lo que quema? Quiero saber lo que piensas. Deja tu teoría en los comentarios. Leo todos y algunos de sus análisis son mejores que cualquier cosa que yo pudiera haber escrito. Y si las historias como esta te mantienen despierto por las noches igual que a mí, el tipo en las que cada respuesta solo abre una pregunta más oscura. Suscríbete, porque tengo más.